Buenas tardes, amigos. Reus Noticias. Golpes de Estado o autogolpe de Estado en Corea del Sur y intento de golpe de Estado en Georgia. El mundo cada vez más encendido para dejarle un panorama a Donald Trump donde no se pueda salir de los conflictos. Porque si ustedes recordarán, esta escalada brutal que está sucediendo en el mundo es a partir de que se conociera que el próximo presidente de los Estados Unidos va a ser Donald Trump a partir del 20 de enero. Antes de comenzar, le quiero decir que por favor le den like, compartan y se suscriban para que así ayuden a este pequeño canal. Empezamos por la noticia de hoy, que es el intento de autogolpe de Estado en Corea del Sur. Dice el artículo así: sin identificar una amenaza clara, porque no hay ninguna amenaza contra Corea del Sur, el presidente Yoon Suk-yeol prohibió las actividades políticas y ordenó militarizar y cerrar el Congreso de Corea del Sur, cuya mayoría había perdido a mediados de año, y le bloqueaba sus iniciativas. La oposición, sin embargo, logró entrar al Congreso, sesionar y votar en contra de la ley marcial, mientras miles de manifestantes afuera lo estaban apoyando. ¿Cómo entender una crisis en las famosas democracias? Que yo, en mi opinión, no hay democracia en ningún lado, pero en las famosas democracias de Occidente. Los antecedentes son: el martes, el presidente Yoon Suk-yeol sorprendió a sus compatriotas en Corea del Sur y al mundo entero al declarar la ley marcial por primera vez en 44 años y sacar a los militares a la calle. Anunció que todos los medios quedaron bajo monitoreo del gobierno y prohibió cualquier actividad política. Ordenó cerrar la Asamblea Nacional o el Congreso, los consejos municipales y suspendió las protestas y manifestaciones públicas. El argumento fue escueto y se limitó a un conflicto que ya lleva más de 70 años. Dijo que para salvaguardar a una Corea del Sur liberal de las amenazas que plantean las fuerzas comunistas de Corea del Norte, y para eliminar a los elementos antiestatales. Pero la sorpresa inicial rápidamente dio paso a la bronca y la movilización masiva. La oposición denunció un golpe de Estado, porque no había tal amenaza de Corea del Norte ni nada de eso. Eso fue un invento. La oposición denunció un golpe de Estado y usó su único poder, la Asamblea Nacional. La sociedad salió a las calles y finalmente Yoon, el presidente, tuvo que ceder y dar marcha atrás a todo este descalabro que formó el mismo. Los antecedentes de la crisis política surcoreana en el contexto político, el oficialismo del presidente Yoon sufrió una dura derrota en las urnas
en abril pasado y perdió el control de la Asamblea Nacional. Fue un golpe tras ser electo en el 2022 con un discurso combativo y la promesa de generar cambio. Desde la asunción del nuevo Parlamento, la mayoría opositora había obstaculizado su iniciativa y en las últimas semanas la confrontación por el proyecto de presupuesto de 2025 había sido total. Hace solo unos días la mayoría opositora había logrado aprobar en comisión y dictamen con partidas mucho más reducidas a las originales que pedía el gobierno. El mandatario había respondido escalando aún más la pelea política. Acusó a los legisladores de cortar todos los puntos esenciales del presupuesto para las funciones centrales de la nación, como combatir los crímenes del narcotráfico y mantener la seguridad. Casualmente, las acusaciones de John de la semana pasada se parecen un poco a los argumentos que dio este martes al declarar la ley marcial. Dice: aplastaré definitivamente a las fuerzas antiestatales causantes de la ruina que han estado causando estragos hasta ahora. O sea, que el argumento de Corea del Norte era mentira. Era mentira. Pero bueno, ¿quién tuvo la última palabra? ¿El presidente o el Congreso? Ni Bin-jung declaró la ley marcial. La oposición salió a denunciar un golpe de Estado. Los militares se movilizaron de inmediato por orden del presidente. Rodearon la Asamblea Nacional con la orden de cerrar el poder legislativo y no permitir que nadie ingresase. Sin embargo, la mayoría de 190 legisladores de un pleno total de 300 fue hasta la sede parlamentaria y presionó hasta que pudo entrar. Sesionaron y en plena madrugada aprobaron por unanimidad y ante la ausencia de toda la bancada oficialista un rechazo total al decreto de John, que según sostuvieron obliga al mandatario a suspender la ley marcial y dar marcha atrás con todo el despliegue militar de las últimas horas. Fueron horas de extrema tensión en la que soldados rompieron ventanas e ingresaron al edificio en repetidos intentos por amedrentar a los diputados. Tras la votación de la Asamblea Nacional se instaló un clima de incertidumbre. La agencia de noticias Yohan informó que los militares comenzaron a abandonar la Asamblea Nacional, que para ese momento ya estaba completamente rodeada por miles y miles de manifestantes que se habían movilizado desde todos los puntos de Seúl. Sin embargo, fuentes militares dijeron que al canal de noticias ITN que solo levantarán la ley marcial cuando el presidente John lo ordene. Avanzada la madrugada, el escenario fue aclarándose. Aunque los militares seguían declarándose fieles al mandatario, también había aceptado que los legisladores opositores ingresaran al Palacio Legislativo para sesionar y rechazaran la ley marcial. Además, varios dirigentes opositores habían declarado el fin del gobierno de John tras decisiones parlamentarias. En medio de la noche y con miles de personas y de militares aún en la calle de Seúl, finalmente el presidente John cedió y anunció que levanta la ley marcial, retira las tropas de las calles y convoca a su gabinete de manera urgente. De inmediato en las calles los manifestantes festejaron. O sea, fue un intento de hacerse con un poder absoluto, de destruir las famosas democracias
que existen en Occidente, que no hay tal democracia. Solo hay que ver la Unión Europea, lo que está haciendo con toda Europa, y ustedes se darán cuenta claramente que no es más que un gobierno autoritario. El Parlamento Europeo no es más que una dictadura en toda Europa. Y bueno, en el caso de Georgia, ahí Occidente se topó con una respuesta diferente. Georgia aceptó un golpe sensible a Occidente. Occidente se topó con la respuesta de Georgia al intento de golpe de Estado al estilo de Maidán. Le querían hacer lo mismo, querían repetir lo mismo que repitieron el golpe de Estado de Ucrania cuando el Maidán, donde Victoria Nuland y McCain y todo eso estaban allí entregando dinero y entregando comida y alentando a la gente a dar el golpe de Estado que dieron al final. Parece que en Tbilisi la cosa no le salió como ellos pensaban. Dicen los gobernantes de Tbilisi, hay confianza que el Maidán georgiano será detenido porque tiene la lealtad de la fuerza de seguridad. Se convocó a elecciones presidenciales para el 16 de diciembre. La presidenta de Georgia, que es decorativa, es otro sistema, el que manda el primer ministro, dice que no se va a ir, que el Parlamento es inconstitucional, porque según ellos se eligió con fraude. Hay un doble rasero en esto. Cuando triunfan los pro-europeístas, las elecciones son buenas, como la de Moldavia, que hubo 1000 fraudes y al final pudieron lograr que siguiera la presidenta de Moldavia, y ese sí fue bueno. Ahora aquí el partido Sueño Georgiano ganó el 51% de los votos en las elecciones. Los mismos inspectores de elecciones internacionales dicen que las elecciones transcurrieron perfectamente bien, que no hubo señal de fraude ninguno, y sin embargo Europa no aprueba las elecciones porque no ganaron ellos, porque no ganaron los pro-europeístas, los que quieren llevar a Georgia a la Unión Europea para hacer lo mismo que Ucrania. Si ustedes se fijan dónde está Georgia, está en la frontera con Rusia, igualito que Ucrania. Y quieren llevar a Georgia a ser la segunda Ucrania. No pudieron hacerlo en Ucrania, ya han perdido la guerra, la OTAN ha perdido en Ucrania. Están intentando de ver cómo salen de allí, pero no quieren salir con la bandera blanca. Entonces quieren seguir intentando hasta que se termine el último ucraniano. El papel decisivo en este intento de golpe de Estado georgiano, dice el primer ministro, cabe señalar que el papel decisivo de Georgia lo jugó la experiencia de las revoluciones de colores como la de Ucrania. O sea, ya ellos sabían lo que iba a pasar. Ellos sabían todo lo que iban a formar. Fíjense que ya estaban la ONG esa que están pagadas por Soros, por todos hasta por los medios de inteligencia.
toda esa ONG, eso es una maldición para los países. Estaban repartiendo ya comida y pizza y todo eso a los manifestantes georgianos. Y le estaban suministrando máscaras antigas y una serie de cosas que se ven en los videos, si ustedes lo buscan, y pueden ver todo lo que pasa ahí. Pero al parecer, vamos a ver cómo sigue la cosa se ha ido calmando. Vamos a ver, pero el gobierno georgiano está decidido a impedir este nuevo Maidán en Georgia, porque saben lo que viene después. Lo que viene después es otra guerra de proxy, donde ellos son los que van a poner los soldados y los otros beligerantes van a verlo desde las gradas. ¿Sí? Cómo se matan ellos, como pasó en Ucrania, que más de 1 millón de personas ya han muerto en esa guerra. Es terrible. Y en otras noticias, Rusia considera inaceptable el probable ingreso de Ucrania a la OTAN. Eso es claro. Rusia no va a permitir en ningún caso el ingreso de Ucrania a la OTAN. Rusia no va a permitir que Ucrania se arme. Rusia no va a permitir que tropas de la OTAN supervisen la paz. Rusia no va a permitir paz sin el reconocimiento de los terrenos ya conquistados. Eso está claro. Ellos están intentando de inventar para debilitar la imagen de Rusia, y Rusia ya puso su punto, y eso hay que estar claro. No hay que estar a favor de Rusia ni a favor de Occidente, ni para darse cuenta de lo que está pasando y decir la verdad, como la estamos diciendo aquí. Dice: la posible adhesión de Kiev a la Alianza Atlántica no elimina las circunstancias que obligaron a la parte rusa a recurrir a la operación militar especial. Estados Unidos hace todo lo posible para continuar el conflicto en Ucrania, pero nueva entrega de ayuda no puede afectar la situación en el frente, porque el problema más grave que tiene Ucrania es que ya no tiene soldados. Sencillamente así. Sencillamente así. En otra noticia de Siria, decenas de terroristas murieron o resultaron heridos como consecuencia de los ataques de la aviación Rusia y Siria en la provincia de Idlib y en el norte de la provincia de Hama, informó el Ministerio de Defensa de Siria. La aviación siria y Rusia llevan a cabo conjuntamente ataques aéreos precisos y con misiles en el sur de Idlib y el norte de Hama, matando e hiriendo a decenas de terroristas, destruyendo vehículos y armas, comunicó el organismo. En el informe del Ministerio de Defensa ruso, para el día de hoy, las bajas del ejército ucraniano en toda la línea del frente ascienden a 1.640 soldados. Eso no van a obtenerlo ustedes en ningún medio normal. Se lo puedo decir por zona y todo eso, pero eso sería cansarlo a ustedes. Se ha producido una nueva rotura de un cable de telecomunicaciones entre Suecia y Finlandia, y ustedes saben a quién le están achacando el acto terrorista. Según sus datos, se trata de un cable de internet. La rotura se produjo en la noche del 2 al 3 de diciembre en territorio finlandés. La policía del país sospecha que la rotura fue intencionada.
Es así. Todo lo que pasa ahora es el problema ruso. Es terrible, amigo. Tenemos aquí las declaraciones de Mark Rutte, el presidente nuevo de la OTAN. Dice, los países de la alianza deben concentrarse en la entrega de ayuda militar a Ucrania. Todavía están en la retórica, están perdiendo. Han perdido este mes que pasó 730 kilómetros cuadrados en toda la línea de frente en Ucrania, más que casi toda la guerra, y siguen con la retórica. Dice, ¿quién necesita más envío de asistencia militar y menos discusiones sobre futuras negociaciones de paz? Claro, este es un... la OTAN es una asociación militar. Ellos hablan de guerra, hablan de paz, nunca, no les interesa. Dice, el bloque está discutiendo cómo suministrar la máxima cantidad de armas a la parte ucraniana para asegurar a Kiev una posición de fuerza en las conversaciones de paz. El frente en Ucrania se está desplazando lentamente, dice él lentamente, fueron un montón de kilómetros cuadrados al oeste. Y bueno, es así, siguen con la retórica, entregar armas, escalar en este mes y algo que queda antes que llegue Donald Trump. Y así, no es fácil. En el informe del Ministerio de Defensa ruso también en la zona de Kursk, la famosa zona de Kursk que le venden a todos ustedes como es una hazaña ucraniana, que ya han perdido más de la mitad de lo que lograron adentrarse en la zona de Kursk. Las fuerzas ucranianas han perdido en el día de hoy 300 militares. Y desde que comenzó la operación en Kursk, las fuerzas ucranianas han perdido 37.655 soldados. Una carnicería lo que está ocurriendo allí en la zona de Kursk. Y tienen la orden de aguantar hasta el 20 de enero que llegue Donald Trump, para tratar de negociar y decir, te entrego este pedacito por el otro pedacito, y así. Cosa que Rusia no va a aceptar nada. Rusia dijo de los puntos claros: de militarización de Ucrania, desnazificación, neutralidad total en la OTAN, y los territorios ocupados son rusos. Eso no va a variar, vaya a negociar quien vaya a negociar. Ya según dice aquí una noticia, es el cuarto intento de la oposición georgiana de organizar una revolución de color al estilo Maidán. Es el cuarto intento de la Unión Europea de socavar el Estado georgiano. Es terrible, terrible, amigos, sencillamente así. No es fácil. Qué barbaridad. Como se meten, es que esta gente cree que son los dueños que son los dueños de los países, que los países tienen que hacer lo que ellos quieran. Si no te ponen sanciones, si no te llevan al límite, te llevan al límite. Dice otra noticia, esta noticia es de TASS, al menos 143 agentes del orden georgiano han resultado gravemente heridos desde el 28 de noviembre en enfrentamiento con manifestantes en Tbilisi, anunció
en una rueda de prensa el viceministro del Interior, Alexander Daraverse, y dicen que es pacífica y hay 143 agentes del orden en Georgia que han sido heridos gravemente en estos sucesos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que aparezca un muerto del área, de la parte manifestante, para que tú veas que salen todos los periódicos. Que salen todos los periódicos. Es así, amigos. Y como siempre le digo, no me crean a mí. Busquen la información. Entren a internet y busquen la información en redes alternativas para que en realidad estén informados. Porque todos los medios tradicionales son medios desinformadores. Sencillamente así. Hay que ya estar claro de eso. Ya hay que estar claro de eso. Y como siempre le digo, no me crean a mí, busquen la información, denle like, compartan y suscríbanse para que ayuden al canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.